Bueno, Cris, bienvenida a este espacio. Muchas gracias. Ay, qué bonito. Bueno, pues saludos a todos los que nos van a ver ahorita, después, al rato. Muchas gracias, digo, por unirse con nosotros a esta transmisión. Ah, Fue como un tema así como muy bonito, un tema que salió espontáneamente, ¿no? Estábamos justo Lady y yo en una plática personal y justamente decíamos que sería bueno pues platicar de estos temas, ¿no? Hablando de la parte de la honestidad empresarial. Sí, exactamente. Espérate que perdón, Cris, se me bajó. Lo tengo con el trípode y se me está bajando, pero ya, asunto solucionado. Sí, realmente es un tema muy bonito y que también tiene mucha tela para cortar, porque a veces como emprendedores, pues no somos honestos conmigo mismo y partir desde pues con uno mismo y partir desde ese lugar de que todo se va volviendo como una cadena de frustración, de temores, de inseguridades, de insatisfacción y, y creo que es un tema que todos hemos pasado por ahí. Sí, de hecho sí, pues en cualquier proyecto, digo, o sea, ya sea que desarrolles una marca, un negocio, te desarrolles dentro de una carrera, porque esto finalmente, bueno, es aplicable en todos los aspectos de la vida. Tendemos pues a separar las cuestiones personales de las cuestiones de negocio y pues realmente el negocio es una extensión de nosotros, pero a la larga también el negocio se vuelve como una conciencia, es como una conciencia biológica también, que es lo que estábamos platicando este día, porque el negocio va también tomando como su propia conciencia y va teniendo una necesidad específica, ¿no? Cuando hablamos de la parte espiritual, muchas veces también lo separamos cuando realmente pues somos espirituales todo el tiempo, la parte, todo fluye en una sola dirección, no hay una separación, ¿no? Porque tan solo para ser espiritual eso simplemente es respirar. Y pues respiramos en todo momento, en la casa, en la ducha y en todos lados, ¿no? Entonces, todo el tiempo estamos conectados con esta parte y cuando empezamos a entender esta parte como más también del espíritu de nuestro negocio, empieza a fluir de una forma diferente porque empezamos también a desarrollar esa capacidad intuitiva de escucharnos primero a nosotros, porque eso es lo primero, tenemos que abrir el canal de comunicación primero para escucharnos nosotros desde adentro con claridad y después también empezamos a escuchar a nuestro negocio, porque nuestros negocios van teniendo necesidades diferentes. Es como si fueran tomando su propia personalidad, su propia mente, y el negocio va teniendo una necesidad que no específicamente va a ser exactamente igual a la de nosotros, pero que también es como una simbiosis, pero que también nos va a beneficiar el desarrollo de nuestro negocio a nivel personal a nosotras mismas. Y para esto pues hay que empezar pues con la honestidad empresarial y esa honestidad que yo le llamo honestidad empresarial es esa honestidad que empezamos a tener con nosotros mismos, porque el negocio tiene que estar pues al servicio de la vida que deseamos tener. Nos debe de ser un facilitador para crear esa vida que nosotros queremos y el problema que nosotros empezamos a proyectar un negocio para que crezca, sí, para que sea productivo, pero no le ponemos una delimitación, no un límite, sino una delimitación. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el espacio que le asignemos al negocio lo va a ocupar. Hay una ley en los negocios que también, y en el marketing, me imagino que también la has oído, que es la de Parkinson, Sí. que dice que todo el espacio que le des al trabajo, el trabajo lo va a ocupar. Entonces, si tú le destinas el 100% de tu tiempo, el trabajo se va a extender al 100% de tu tiempo. Y ahí es cuando vienen los desgastes, porque estamos prácticamente nosotros al servicio del negocio y no el negocio al servicio de nosotros. Y eso es lo que no Exactamente. debe de permitir y no debe de ser, porque ahí es cuando el negocio no crece y no crecemos nosotros tampoco. No, Porque tocas un tema bastante interesante ahí porque solemos tener ese mito de que como estamos empezando, como es tan solo un emprendimiento, pues tenemos que estar al servicio de las personas, del producto, de todo en sí 24/7 y nos volvemos Zoila.
soy la que hace esto, soy la que hace lo otro. Y, y, y es cierto, o sea, es que me ha pasado que toma ese espacio, o sea, del 100 del 200 es como pica y se extiende. Es que es de verdad, o sea, si nosotros le damos todo el tiempo, eh, abarca todo el tiempo, pero no es como lo natural, porque el negocio es como una extensión y es una parte de nuestra vida. Entonces debemos hacer como ese balance para que realmente sea una parte integral de nuestro ecosistema de vida. Cuando lo Mm. hacemos que sea todo el ecosistema es cuando empezamos a tener pues esos desgastes, o se nos va la vida ahí o empezamos a sacrificar tiempo con nuestra familia, con el esposo, con las amigas, con nosotros mismos. Y es cuando perdemos el balance. Yo, por ejemplo, antes yo trabajaba toda la vida, ¿no? O sea, pero estaba soltera y a eso me dedicaba, ¿no? Yo es lo que te decía, ¿no? Casi vendida con mi trabajo. Y de alguna Sí. forma, hasta cierto punto, o sea, me gustaba y me resultaba, pero claro, no me dejaba espacio para ninguna otra casa. Después de que me caso, mi vida cambió completamente. Tuve que primero aceptar que pues en ese momento pues también ya era más dependiente de mi esposo y es económicamente y eso me costó un montón de trabajo, pero después también me di cuenta que eso me ayudó justamente a crear pues estos proyectos hermosos, a conectar más conmigo misma, a conocerme, a reconocerme y eso me abrió otras puertas. Entonces para empezar a crear pero ya de una forma consciente, a justamente crear un negocio con conciencia y un negocio pues dando esas delimitaciones para tener ese balance y ese equilibrio pues que yo no tenía antes. El tema que tuve yo aquí, por ejemplo, con esto es que yo también quise iniciar mi proyecto así como cuando no tenía familia. Entonces, ahí fue cuando pues no, llegó un momento en que pues caí en ese desbalance y pues no me resultó, ¿no? O sea, en ese momento todavía no entendía por qué, pero bueno, las experiencias de la vida justo son los que nos dan esa sabiduría y ese aprendizaje. Con el tiempo fui comprendiendo y aprendiendo más de mí y viendo que pues yo necesito sí o sí esos tiempos. Hay tiempos que no son negociables para mí porque son necesarios para mi propio sostén, para mi propio desarrollo, para mi propio balance. O sea, yo necesito tiempo con mi esposo porque me gusta pasar tiempo con mi esposo, me gusta hacer viajes, como ahorita, ¿no? Me gusta pasar tiempo con mi familia, me gusta también dedicarle tiempo a mi casa, me gusta dedicarme tiempo a mí misma porque bueno, esa es la base primordial y eso es lo que siempre dejamos para el final cuando debe de ser lo principal, porque si no, no estoy bien ni con la familia, ni con las amigas, ni con el negocio, ni con nadie, ¿no? Entonces, Total. pero no nos da miedo empezar a delimitar esos espacios porque pensamos que si no dejamos que el negocio ocupe todo, no va a crecer y no es así. Lo primero que nos tenemos que empezar en esa honestidad a plantear es primero cuál es la vida, cuál es tu visión de vida, qué es la vida que quieres tener, cuáles son los no negociables para ti, porque eso va a determinar el espacio que va a tener el negocio y la función que va a tener el negocio, porque el negocio te tiene que hacer un sostén para esa vida que quieres crear. O sea, si a mí me gusta estar con mi esposo y tener viajes, bueno, yo debo de ver que mi negocio tenga los espacios para que mi negocio empiece a sustentar pues esa vida que a mí me gusta, ¿no? Que es pues pasar tiempo con mi familia, también ese tiempo de recreación para mí. Entonces necesito nivelar esos espacios para que mi negocio crezca en esa proporción y me lleve hacia la vida que yo quiero. Pero ahí es donde nos empieza a dar miedo de que creemos que vamos a limitar el negocio, pero no es así. El negocio va a crecer, pero va a crecer de una forma más estable, va a crecer de una forma más constante, va a crecer de una forma más consciente, porque lo vamos a poner al servicio de lo que nosotros queremos vivir, de la vida que Claro. nosotros queremos Y el tener. primer paso es como detectar cuánto tiempo efectivo le estamos invirtiendo a nuestro negocio y que realmente sí esté como eh, surgiendo como ese efecto que nosotros queremos. A mí me ayudaron varias herramientas, digamos, para poder organizarme, porque equilibrar una vida de mamá, de ya, si ya solamente el hecho de ser mujer y esposa, tener el tiempo para limpiar la casa, para pintarme las uñas, ahora para dedicar
al crecimiento de unos niños, el tiempo de calidad, todo eso. Y cuando yo comencé con mi emprendimiento, a mí me llamaban a las 12 de la noche y yo estaba ahí disponible para contestar. O sea, no separaba mi vida personal de mi vida laboral. Y tuve que, sí, tuve que ir donde una coach de negocios conscientes y ella trabajamos sobre todo el tema financiero, porque no se trataba de trabajar más, sino de trabajar inteligentemente, de distribuir horas. Y lo primero que dijimos fue, ¿cuántas horas de asesoría quieres tener a la semana? Y empezamos a organizar el tiempo, organizar los horarios en que iba a tener como esos espacios y de la nada esos espacios se fueron llenando por clientes, se fueron llenando de las citas que yo quería y eso ocurrió así como magia porque también estaba dedicando pues el tiempo a mi familia. Obviamente el reto para mí ha sido sostener eso porque luego me pierdo, luego cojo pues otros lados o me saturo o pasan cosas inesperadas que hacen que uno no pueda sostenerlo. Pero para sostener esos espacios creo que va un factor muy importante y es lo que mencionabas de fortalecerse uno mismo. O sea, primero yo, primero trabajar en mí para poder sostener, o sea, tener la energía de sostener lo que estoy creando. Claro, o sea, ahí conectamos con la parte de la autenticidad, ¿no? O sea, que fue también un camino que, por ejemplo, en el desarrollo de mi proyecto, o sea, yo también tuve que pasar para que pudiéramos crear ese proyecto, este proyecto maravilloso que aquí, Ujú. bueno, esta mujer también me apoyó durante año y medio, ¿no? Fue todo, ¿verdad? Hermoso. Ah, sí, pero ha sido maravilloso. Sí, pero la verdad fue un proceso de crecimiento para mí personal muy grande porque justamente yo tuve que conectar justo con esa voz auténtica, o sea, con eso que yo quería expresar, con eso que yo quería aportar, con eso que yo quería entregar, con ese impacto que nosotros ya hicimos desde que nacimos, pero lo vamos descubriendo conforme nos vamos reconociendo nosotros mismos y finalmente pues eso es a lo que me dedico, ¿no? Ayudar a dar esas, pues, esas asesorías de vida, esas mentorías, esos cursos, esas formaciones para justamente que puedas conectar primero contigo, o sea, puedas conectar, empezar a abrirte a escuchar tu propia voz, escuchar esa guía interior. Ujú. Porque cuando ya nos abrimos a escucharnos a nosotros mismos de una forma más clara, ya entonces todo empieza a tomar sentido, empezamos a tener claridad de hacia dónde vamos, de lo que queremos, de cómo lo queremos, de cuándo lo queremos, de a qué horas lo queremos. Las decisiones que empezamos a tomar son más asertivas, son más conscientes, también son más prudentes, aprendemos a tener, a ver la vida con más alegría, Ujú. con más conciencia también, porque eso también es importante, no todo puede darse tan rápido como nosotros queremos, pero cuando empezamos a ser conscientes de nosotros mismos, de quiénes somos, de qué somos, de cómo somos, de cuándo somos, de a qué hora somos, de todas partes de nosotros, sí, porque sí, es que soy, cómo soy, cuándo soy, a qué horas, cómo, por qué, ¿no? Cuando empezamos a ser conscientes de todas esas partes, que eso va ligado también a la activación del mercado del vehículo de luz, que es cuando empezamos a conectar, a expresar toda nuestra autenticidad y toda nuestra luz interior, por así decirlo, que es cuando hablamos de brillar con tu propia luz. Ujú. Cuando empezamos a ser conscientes de todo eso y a tener esa claridad, entonces ya podemos proyectar esa marca, ese negocio consciente que queremos crear. O sea, lo mío también pues son los negocios, ¿no? A mí me gustan mucho los negocios y más los negocios conscientes, pero mi enfoque es primero que tú conectes con la parte auténtica de ti para que entiendas primero qué es lo que quieres proyectar y qué quieres manifestar. Y si ya tienes un negocio, bueno, cómo lo quieres transformar para que el negocio refleje esa autenticidad que tú representas, que tú quieres que represente porque es quien tú eres. Y después ya pasamos a la otra parte, pues lo que te decía, ¿no? De que empezamos a escuchar, que aprendimos a escucharnos a nosotros, ya que nuestro negocio empieza a proyectar, a plasmar, a ser quienes somos nosotros, entonces viene la parte de aprender a escuchar nuestro negocio, porque nuestro negocio es como una entidad biológica. Nuestro negocio tiene su propia vida, su propia conciencia, su propia memoria,
y nuestro negocio también empieza a necesitar otras cosas diferentes. Entonces, pero primero tenemos que salirnos un poco de la mente también y aprendernos primero a escuchar a nosotros para que podemos también pasar a esa segunda fase, que es escuchar a ese negocio consciente, ¿no? Entonces, pues parte de esta honestidad o parte de conectar con esta autenticidad, pues es eso, ¿no? Que primero nos empezamos a hacer planteamientos y preguntas. No nos gusta hacernos preguntas. Nos choca hacernos preguntas y parecería que es lo más fácil, pero es más difícil, sobre todo cuando nos empezamos a cuestionar a nosotros mismos, porque muchas veces tenemos que darnos cuenta de cosas que no nos gustan. Pero, o sea, no hay otro método, no hay otro método, no hay otra forma. O sea, si no empiezas a hacerte las preguntas que necesitas hacerte, no vas a llegar pues a esa conciencia, a ese conocimiento de ti misma, a ese entendimiento de ti misma, y pues no vas a poder construir con bases sólidas. Es como si no quisieras ponerle cimientos a la casa, ¿no? Y quieres en aire, ¿no? Por así decirlo así. Digamos que esa es otra cosa, ese es otro punto importante que yo descubrí en mi propio proceso de poner es como esas bases sólidas en mí, en mi negocio, en mi casa, delimitar todo. Hasta aquí, de aquí empieza mi vida privada, de acá empieza pues como mi labor como profesional. Pero también respetar y honrar esos espacios que a veces no son tan positivos, porque, ¿cómo te explicar? Porque precisamente esos momentos no tan chéveres han sido lo que después yo he podido salirme de mí, mirar desde otra perspectiva y decir, esto me ayudó a crecer, esto me ayudó a evitar esto me ayudó a tal cosa, aunque en el momento pues no lo vea de esa manera. Y de esa manera, pues empezar a hacer como un plan para poder ejecutar como todo al mismo tiempo sin llegar como a esa frustración. Es que acá, aunque hablamos de la energía individual del negocio y que el negocio tiene conciencia, pues también va muy ligado con los estados de ánimo que nosotros tenemos, sobre todo cuando estamos en una etapa pequeña, mediana de nuestro negocio. Entonces influye mucho cómo nos estamos sintiendo. Yo, por ejemplo, hago meditaciones, cuando estoy muy saturada, tengo que salir a caminar al bosque, o sea, tengo porque si no, como mi trabajo es de marketing, a mí la cabeza no me da. Entonces, también eso influye en mi estado emocional, a veces de frustración, y cómo llego así de cargada a hacerme cargo de niños, de una casa, de una comida. Entonces, creo que se necesita mucha inteligencia emocional y sobre todo mucho compromiso en trabajar en uno mismo para poder separar las cosas, para llevar cada una como al ritmo. O sea, mi empresa no tiene que ir al mismo ritmo que mi estilo de vida. Yo, por ejemplo, en mi estilo de vida, pues voy muy rápido porque los niños van creciendo, pero mi negocio no tiene que ir tan rápido porque lo escucho y él me va diciendo hasta dónde y él me va diciendo, bueno, Lady, este mes más o Lady, este mes escucha más tu cuerpo. Y ha sido como, ya son 5 años que estoy emprendiendo, pero ha sido un camino poder llegar hasta este punto de decir en qué meses le meto más como esa velocidad o como esas escalas que voy subiendo, pero también cuando me tomo un tiempo de decir hasta acá me siento contenta y hasta acá es pues como mi definición de éxito porque así me siento conforme y no es que sea conformista, pero hasta ahí me siento bien y es escuchar ambas partes, mi vida privada y mi negocio. Y voy creciendo como a ese ritmo, a esa velocidad sin caer en comparaciones, porque en las redes sociales pues, hay mucha falsedad de lo que se vende, de lo que se proyecta, de lo que creemos que viven otros emprendedores versus lo que realmente es. Y es importante trabajar en uno mismo para poder organizarse. Sí, mira, fíjate, esa parte es importante porque de hecho por ahí puse un post que decía, ¿no? Que tendemos a comparar nuestro detrás de
cámaras con el perfil editado de los demás, ¿no? Nosotros, Exacto. por ejemplo, vemos la parte de lo que están viviendo las personas y puede ser que sí estén viviendo lo que están poniendo, ¿no? Pero nosotros no sabemos todo lo que hubo detrás, todo lo que tuvieron que pasar, todo lo que tuvieron que trabajar, todo lo que ahora sí que le tuvieron que batallar para hacerlo, ¿no? Es como por ejemplo, ahorita que yo también empecé ya a abrir más esa parte, a compartir más ese detrás de cámaras, ¿no? Pues es lo que realmente también ayuda, porque me empecé a dar cuenta que pues muchas personas me veían, o sea, han visto como parte de mi evolución, pero solamente han visto parte del resultado, ¿no? Y me empezaban a preguntar, pues, ¿cómo llegaste hasta ahí, no? Entonces me empecé a dar cuenta que pues esa parte también es muy importante Ujú. empezar a compartir, porque pasa uno, o sea, uno es un ser humano, como todos, y pasas por muchas cosas, pasas por muchas fases, ¿no? O sea, parte de lo que decías, más que separar, yo creo que es integrar, hacer la parte, Exacto. hacer la parte integral, o sea, tenemos que hacer nuestro ecosistema integral, todo es parte de nuestra vida, y como te decía, el trabajo, tu emprendimiento, tu marca, tu carrera o lo que quieras emprender, necesita estar al servicio, te digo, de la vida que deseas tener, necesita ser como ese sostén, eso que sostiene esa vida. Entonces sí, perfectamente como dices, no tiene que tener el mismo ritmo porque necesita ser como ese soporte que te da la pauta para empezar a crear esa vida. Pero pues nosotros tenemos que ser conscientes primero de qué vida queremos llevar y también esa parte de las delimitaciones, también tenemos que empezar a entender que no nos podemos enfocar en todos ni en Mm. todo, ¿no? Lo que decíamos ese día o practicábamos, ¿no? O sea, esto también me lo han enseñado las experiencias de la vida donde tuve, por ejemplo, un tema a lo mejor con una amiga, ¿no? Que llegamos a la conclusión de que cuando yo empecé a ser yo misma, ella sintió que tenía que Ujú. ser ella, ¿no? Y, o sea, cuando yo empecé a poner empecé a poner límites sanos, ¿no? Porque cuando yo empecé, pues yo vivía como en consulta las 24/7, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Porque pues con la parte de la conexión con los ángeles, pues siempre todo el mundo, ya sabes, empieza a hacer preguntas. Y yo sentía que tenía que estar siempre al servicio. O sea, todo el día, todos los días y Sí. así, ¿no? Porque pues mi trabajo siempre yo lo he consagrado a que todo lo que yo haga, lo que decida, lo que cree, las decisiones que tome y todo en mi vida, pues sea siempre para un mayor bienestar de todos. O sea, que cada paso que yo dé contribuya a la creación pues de un mejor mundo. Pero Ujú. esa era mi confusión de que yo sentía que tenía que estar para todo el mundo. Y eso, la verdad es que a mí me drenaba y me desgastaba, me hacía un desgaste impresionante, ¿no? Ya en conjunto con mis guías, pues también ellos me fueran enseñando que no, o sea, no puedo estar para todos ni soy para todos. No puedo Ay, darle servicio. qué No puedo. importante eso, yo quiero que lo repitan, por favor, porque es que esto es un grupo de emprendedoras, de empresarias, y, y ellas no saben que a veces no son para todas, que de verdad es importante ese tema. Sí, pues miren, como les digo, yo tuve que aprender y más con las experiencias personales, yo no soy para todos, no estoy para todos. Y eso no quiere decir que no esté, como les digo, que todo lo que yo hago esté consagrado a que sea un mayor bienestar. O sea, cada paso que yo doy lo he consagrado a que va a ser un impacto positivo para todo el mundo, sí, pero no puede estar para todo el mundo ni le podemos dar servicio a todo el mundo. También cuando empezamos a definir, por ejemplo, si ya hablamos de la parte de negocio y de estrategia de negocio, un nicho de negocio, a veces caemos en el error, por así decirlo, de querer abarcar a todo el mundo y no podemos. O sea, hay para todos. O sea, hay un nicho para todos, hay una función que cada uno viene a desempeñar y créanme que siempre van a tener lo que necesitan cuando se enfocan realmente en lo que tienen que hacer. Yo también caía mucho en que, ok, empecé a aprender muchas herramientas, no sé, sanación de útero, la canalización de la energía femenina, eh, qué sé yo, no sé, canalización de ángeles, mediumnidad también, o sea, y empecé a hacer muchas cosas, pero me di cuenta que todo eso eran parte simplemente de mis herramientas, ¿no? De mis herramientas de vida. También digo, cursos, la parte de la psicología y muchas cosas a nivel también académico, ¿no? Pero
lo primero que yo sentí es que como que tenía que poner todas esas herramientas a disposición, ¿no? Mm, mm, O como la lectura de los récords akáshicos, ¿no? Pero no, o sea, finalmente esas eran como mi kit de herramientas que me ayudaban a crear como mi propio método, mi propio sistema, a, con esa diferencia, ¿no? O sea, con eso que soy yo, o sea, era como una construcción, era como esos elementos como del guisado que yo necesitaba para hacer ese guisado, ¿no? Pero cuando estamos en ese proceso de confirmar el negocio, muchas veces caemos en esa parte de que creemos que tenemos que poner todas las herramientas, cuando no tenemos que poner todas las herramientas, tenemos que ser bien conscientes de en qué nos queremos enfocar y qué queremos crear, y utilizar todas esas herramientas que queremos para crear eso. Y luego también definir un cliente, un nicho, a qué nos queremos enfocar. Y no podemos estar pues al servicio de todo el mundo ni para todo el mundo, porque eso nos provoca también un desgaste a nosotros, y lo que hacemos es no direccionar y no permitir que nuestro negocio crezca de una forma constante, de una forma firme y de una forma congruente. O sea, empieza a generar un desgaste para nosotros mismos, porque también no estamos siendo auténticos con nosotros mismos. Lo que te decía que me llevó pues este entendimiento, pues fue esa experiencia con esta amiga, de que yo empecé a poner mis límites en cuanto a que pues decirles, saben que pues ya cuando haya reuniones de amigas, pues yo no puedo estar 24/7 canalizando información, ¿no? O sea, sí puedo estar como amiga platicando, pero no puedo estar en conexión pues divina, por así decirlo, con los con todo, pues, todo el tiempo, porque a mí me estaba drenando mucho energéticamente. Yo llegaba muy cansada después de las reuniones. Entonces, digo, la mayoría lo entendió, pero hubo una de ellas que después pues sí me confesó que cuando yo hice eso, pues ella se sintió limitada y sintió que no podía ser ella, porque ya no me podía hacer preguntas, ¿no? O sea, o más preguntas de las normales, ¿no? Entonces, yo lo entendí, pero pues yo también, ahí fue cuando de verdad me cayó esa comprensión, que dije, o sea, yo no puedo dejar de ser yo para que tú seas tú, ni tú tampoco vas a dejar de ser tú para que yo sea yo. Entonces, hay veces que así nos va a pasar. Entonces, tenemos que empezar a delimitar, y fue cuando llegué al entendimiento de no soy para todos. No soy para todos y no puedo estar para todos. No puedo estar al servicio de todos, porque eso me consume y no me deja enfocarme en lo que realmente me tengo que enfocar, ni en las personas que realmente necesitan que les aporte, o a las que le puedo realmente aportar. Porque Y realmente, ojo, que eso es bastante interesante e importante, porque eso no es solo para ti que trabajas, digamos, con tu team personal de ángeles dando respuestas a las personas, sino que aplica para todo. A veces nos rodeamos de personas que nos drenan, o nosotros mismos estamos consumiendo contenido en las redes sociales que nos drenan, que realmente no es para nosotros, y vivimos nosotros mismos en ese juzgándonos, y en esa comparación que tampoco nos lleva a nada, que no tiene que ser nada exterior, sino que nosotros mismos también podemos caer en ese juego sin darnos cuenta. sí, esa parte también, a mí también me llegó a pasar. Fíjate que en algún momento, yo de repente no soy mucho de ver las redes, Ujú. pero en algún momento también sentí, yo dije, bueno, ¿qué es lo que me está como drenando mi tiempo, drenando la energía? Y lo primero que se me vino, bueno, las redes. Entonces, bueno, tuve que disminuir eso, porque finalmente es como el alimento que estemos consumiendo. Si nos pasamos consumiendo hamburguesas y comida rápida, bueno, pues nuestro cuerpo pues no va a tener los nutrimentos necesarios. Nuestra cabeza, Ujú. mente, nuestro espíritu y nuestras emociones son lo mismo. O sea, si nos las pasamos viendo contenidos que no nos nutren, de alguna forma, conscientemente, o no nos nutren bien, entonces pues también esa parte no va a estar congruente, ni vamos a crecer lo que queremos crecer. O sea, tenemos que empezarnos a nutrir y alimentar de lo que queremos realmente, dependiendo de lo que queremos conseguir. Si tú quieres, no sé, correr una maratón, pues empiezas a comer nutrientes, proteínas, empiezas a entrenar. Es exactamente lo mismo. Cuando nosotros queremos crear un proyecto, cuando nosotros queremos desarrollar un emprendimiento, qué es lo que queremos crear, ¿no? Como les digo, lo primero, y la base es
¿cuál es tu visión de vida? ¿Cuál es la vida que quieres? Ujú. ¿Cómo el negocio puede ayudarte a crear esa vida? ¿Cómo puede estar ese negocio al servicio de esa vida? Porque eso va a definir y determinar cuánto quieres trabajar, con quién quieres trabajar, a qué horas quieres trabajar y de qué modo quieres trabajar. Y de ahí, o sea, ¿qué más le puedo aportar a mi vida para que pueda seguir creando también esa vida? Entonces, y seguir haciendo crecer ese negocio. Bueno, pues entonces necesito ver qué nutrientes tengo que hacer. Bueno, a lo mejor tengo que leer más libros de espiritualidad o de mismo o de reconocimiento del ser o de negocios conscientes o de programación, no sé, neurolingüística, lo que sea, ¿no? O sea, entonces debes de ver con qué necesitas nutrir tu mente y tus emociones, porque finalmente todo es una co-creación consciente, es como un sistema, es mente y es emoción. O sea, sí, la mente es como ese constructor, es como ese arquitecto, pero el que hace la proyección para la manifestación es el corazón, que es parte de la emoción. Entonces, necesitamos hacer como esa alineación entre la mente y el corazón, entre la mente y la emoción, para que se haga esa expresión consciente, porque finalmente escuchamos mucho de manifestación, pero la manifestación no es más que la expresión de creación consciente que estamos haciendo, y esa creación la empezamos a hacer con la emoción y con el pensamiento. A dónde estamos direccionando el pensamiento y la emoción, y lo que consumimos o lo que vemos influye para que lo podamos hacer. Sí, total. Es que se me vienen como muchas cosas a la cabeza porque cuando hablas de manifestación, pues sí, es como una actualización de lo que vamos solicitando al universo. Entonces ya está esto actualizado, ok, check, pero a veces se nos dificulta sostenerlo porque se nos olvida de que no es solo pedir, sino que es sostener eso que estamos pidiendo en el tiempo. Y, Y y agradecerlo, porque luego se nos cumple 3, 4 años después, cuando ya estamos pidiendo, queriendo otra cosa, y se nos otra olvida cosa que ya nos dio lo que pedimos hace 3 años. O sea, sí. entonces luego es bien mágico, ¿no? Porque si ahorita se ponen a recapitular, les apuesto que ya tienen muchas cosas que pidieron hace muchos años. Y que a lo mejor ahorita, como ya su vida es diferente, ya quieren cosas diferentes, ya ni siquiera se dan cuenta de que sí les llegó eso que estaban pidiendo. Que sí llegamos a ese punto, porque son metas al finalmente y se nos olvida reconocernos o decir, o darnos un minuto para aplaudirnos y decir, llegamos a esta, vamos a la próxima, de pronto ya no es lo que queremos, pero vamos a actualizarlo de una manera diferente. Y vamos por la vida así como en piloto automático. Sí, por eso son importantes las recapitulaciones, o sea, esa parte, como les digo, de la conexión con, de bajar, o sea, sí, es bueno estar con la mente, pero hay que conectar más con la parte del corazón y las emociones. Ujú. Hay que conectar más, vigilar también nuestra mente, cuál es la calidad de nuestros pensamientos, uh, cuáles son los pensamientos más recurrentes, o sea, algo con lo que podemos empezar a conectar con nosotros. Empiezan a vigilar también su cabeza, o sea, cuál es el pensamiento que más corre por su mente durante el día, porque luego ni siquiera nos damos cuenta de los pensamientos que traemos, y a lo mejor tenemos un pensamiento muy, muy insistente que no es tan positivo y ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Entonces desde ahí empezamos a jalar, bueno, ¿por qué está ese pensamiento ahí? Y claro, a veces va a detonar una emoción, va a detonar una herida, ¿no? Por ejemplo, como la herida de ser vista, ¿no? Que es lo que vamos a tocar también en el podcast de la semana que viene, ¿no? Que a mí me pasó, digo, tú lo viste, ¿no? En el momento en que yo me decidí a lanzar, por ejemplo, el podcast, Ujú. la primera vez, las primeras 2 veces, o sea, me dio una infección en la garganta que se me cerró por completo, o sea, Sí, no podía ni hablar. es súper difícil. Entonces yo dije, ¿qué es esto, no? Y entendí, pues son esos miedos a dejarte ver tal cual. Y Ujú. esos son muchas veces miedos o heridas que nos salen, que a veces no son como, ¿cómo se dice no son como de esta vida, por así decirlo. No tienen como coherencia, que dices, no me hace sentido porque tengo este miedo si no me ha pasado nada para tenerlo, pero muchas veces Sí. herida.
o esas memorias que vienen o de nuestros ancestros o vienen de a veces de algunas otras vidas. Por eso cada persona es un universo diferente y hay que siempre explorar de dónde vienen pues esas heridas o esas limitaciones que a veces nos ponemos, porque a veces, o sea, decimos, no me hace sentido que yo tenga tanto miedo a esto, o sea, no entiendo el por qué, entonces tenemos que explorar la raíz de dónde vienen esas cosas, ¿no? Entonces esa es como la herida de la visibilidad, ¿no? Cuando empiezas a hablar tu verdad y sobre todo, por ejemplo, nos pasa mucho, por ejemplo, las que somos comentadas que no, mezclamos o integramos esa parte de la parte de la espiritualidad, pues ya en mi caso con los negocios, otras personas lo hacen de diferente manera, ¿no? Y yo en mi trabajo con los ángeles también, de esas como de cuando estaba la quema de las brujas, ¿no? De que hablabas de esos temas y pues te costaba la vida. Entonces se activan como esas heridas de ser vista, de ser juzgada, de que te digan que estás loca, de que es incoherente. Y en Entonces, el marketing no es otra cosa que el camino del héroe que también lo atravesamos todas. es que al final es como te digo, todo va integrado. El nombre que le quieras poner simplemente tiene nombre, Exacto. pero va integrado, entonces se empiezan a activar esas heridas de ser vista. Entonces ahí viene, nuevamente hablamos con esa honestidad. Necesitamos empezar a ser honestos, o sea, esa honestidad empresarial viene con esa honestidad desde nosotros mismos. ¿Qué queremos? ¿Cómo nos vemos nosotros mismos? ¿Cómo nos percibimos nosotros mismos? O sea, si tú te preguntas ahorita cómo quieres ser percibida por las personas, o sea, a lo mejor vas a decir por quién yo soy, pero cuando te hagas esa pregunta o cómo te percibe o cómo piensas que te perciben las personas cuando realmente te haces la pregunta, a veces la reacción es que dices o el pensamiento te diría, pues por lo que yo soy, pero muchas veces puede venir una respuesta diferente, pero lo más importante es cómo te estás percibiendo tú o cómo te estás valorando tú, uh, cuáles, te digo, todos esos proyectos que tienes en tu cabeza, pero ¿para qué? O sea, ¿qué quieres crear con ello? ¿Cómo quieres que te ayuden ellos a construir? O sea, esos proyectos son como esos arquitectos, pero tú les tienes que dar como la instrucción de qué quieres crear y para qué, y cuál es la intención y cuál es el propósito. Porque muchas veces empezamos a crear también una marca, un negocio, pero no sabemos ni para qué. Sí, pasa a menudo. De hecho, pues como yo ya te había comentado el día que surgió esta charla, a veces pues las clientas que llegan no tienen como que mucha idea de lo que quieren hacer y lo hacen como porque sí, porque quieren hacer algo, pero no es algo que realmente pues tenga como un propósito, sino que es algo simplemente que quiero vender un dulce y ya está. Y cuando uno les pregunta qué dulce, no, cualquiera, porque no hay como ese propósito o ese amor al crear algo y a compartirlo desde ahí. Y ahí es donde yo empecé también a hacer mis propios filtros de con quién quiero, con qué marcas sí quiero trabajar y con qué marcas definitivamente no. Y ese es un tema que o sea, que es la primera pregunta, ¿cuál es el propósito de tu negocio? ¿Qué es lo que quieres hacer con tu negocio? Y muchas veces no, pues no, simplemente no hay respuesta para eso porque las personas vamos por la vida ensayando cosas desde nada más desde el hacer y no realmente conectando con lo que quieren o escuchándose. Y eso es importante también a la hora de recibir como esos resultados. Pues es que pues, todo implica, todo nace de el ser. O sea, para hacer primero hay que ser. Y Ujú. para hacer tienes que reconocer. O sea, quién eres, cuándo eres, cómo eres, qué quieres. Para que un negocio sea congruente, pues primero, como les digo, ¿cuál es la vida que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Tú, por ejemplo, lo estás diciendo, ¿no? Yo quise empezar a hacer un filtro porque quería que mi negocio empezara a hacer eso, pero porque tú eres una persona diferente. Tú empezaste a cambiar y tú tienes una intención diferente. O sea, tú quieres que tu negocio esté al servicio de la vida que estás creando y tú estás creando una vida de forma más consciente, de forma más, a lo mejor más humana, más en contacto contigo, con un propósito. Tú quieres que lo que haces tenga un propósito mayor, pues si lo quieres llamar así, Algo. un impacto,
que ayudes a personas a crear un impacto adicional con otras personas. Entonces tu negocio empieza a transformarse a medida que tú te estás transformando, porque tu negocio empieza a hacer los ajustes necesarios para darte ese servicio y ayudarte a crear esa vida que tú quieres, porque tú quieres vivir esa vida más consciente. O sea, entonces desde ahí parte, o sea, qué vida queremos vivir, qué vida queremos manifestar. O sea, ahora sí que, digo, para las que escuchen ahorita y van a escuchar después, esa va a ser como su primera tarea. Primero, ¿cuál es su visión de vida? ¿Qué es lo que quieren vivir? ¿Cómo quieren vivir? ¿De qué manera quieren vivir? ¿Qué es lo que quieren experimentar? ¿Qué es lo que quieren sentir? ¿Cómo quieren dividir, por ejemplo, cuáles son sus no negociables? O sea, por ejemplo, negociables es pues mi tiempo con mi familia, mi tiempo para mi casa, mi tiempo con mi esposo, o sea, darnos, por ejemplo, estos espacios de dar esos pequeños viajes porque también es un momento de conexión con nosotros, o sea, entre nosotros. No puedes, como tú, no que eres mamá, no puedes ser mamá como si no tuvieras un negocio, ni puedes tener un negocio como si no fueras mamá. Entonces todo tiene que ser integral de tu vida y el negocio tiene que apoyar tu vida, no tu vida tiene que ser el negocio, ni entregarle tu vida al negocio. Uy, sí. Es que sí que es un tema que me toca muy profundo y quisiera dar un montón de ejemplos de un montón de situaciones, porque también eso va, bueno, uno, el migrar, que ya es un poco complicado adaptarse, encima tener la valentía de decir voy a emprender y equilibrar, o sea, ya luego el nuevo reto es equilibrar esa vida de negocio con la vida personal, lidiar con las frustraciones de cuando no se dan las cosas o cuando van a un ritmo muy lento o cuando van a un ritmo muy rápido, porque también he tenido clientes que me llegan saturaditas porque dicen es que va muy rápido y no estoy preparada para eso, estoy agotada. Y entonces a unas hay que meterle acelerador, a otras hay que meterle freno, pero es saber escuchar y todo empieza desde la conversación que tenemos con el negocio. No es igual que una persona venga a decirme, mira, quiero hacer un logo, estuve boceteando esto, me encantan estos colores, me identifican, a que digan, ay no, necesito un logo, a ver si lo pongo en la web, cualquier cosita, hágame cualquier cosita. Entonces, desde ahí parte que uno dice, cualquier cosa es, así estás viendo tu negocio. O sea, no le estás dando el compromiso, ni estás respetando tampoco la energía personal de la creación, porque estás creando algo. Entonces, yo a veces digo, como que no puedo creerlo. Eso tiene que ver, ese es un reflejo de ti, finalmente, o sea, es como cuando nosotros le dejamos la mejor comida a alguien y nosotros comemos lo que sea. O por ejemplo, estaba haciendo una reflexión, o sea, de algo tan simple como son las cortinas. Estaba viendo, por ejemplo, las cortinas con el estampado hacia adentro. Normalmente me empecé a reír porque dije, mi mamá hubiera dicho las cortinas están al revés. Para la generación de mi mamá lo importante era lo que se veía hacia afuera. Total. Entonces, cuando tú llegabas a la casa, veías el estampado de la cortina hacia afuera, porque se tenía que ver bonito lo que se veía afuera. Sí. Pero ¿por qué tiene que estar el estampado hacia afuera? Si yo quiero que cuando yo entro a mi casa por dentro se vea acogedora, se vea bonita, se vea linda, y es lo mismo con nosotros. O sea, Ay, me encanta porque es verdad. Y en nuestra cultura, bueno, lo digo por mí en Colombia, siempre todo es lo mejor para la visita, la vajilla, la loza, la cama. es que es eso. O los platos, yo me acuerdo mi mamá tenía unos cubiertos así, como de tipo de plata, pero no eran Sí. de otro material, que solamente sacaba para las ocasiones especiales, o como tú dices, la vajilla de la visita. En esas pequeñas cosas de la vida, si tú te pones a observar tu casa, ¿dónde estás invirtiendo más, adentro o fuera? ¿En lo que Sí. se ve afuera o en cómo tú te sientes cuando estás en tu casa? Mismo es con las personas, lo mismo es con nosotros. Y con Estás los invirtiendo negocios. bueno, Y con los negocios, porque aplica exactamente, exactamente, exactamente. O sea,
Porque si te dicen hazme un logo, cualquier cosa, no es pensar en lo que, mira, vamos a diseñar algo lindo que a mí me agrade, que a mí me haga sentir que es el negocio, o sea, es el negocio de tu vida. Pero es como esa conversación o las que estamos a lo que estamos acostumbrados o esas creencias limitantes o simplemente entender los negocios desde otro punto. Es que tiene que, eh, volvemos a lo mismo, tiene que ser es Sí, parte de tu vida, es algo que ayuda a crear la vida que tú quieres. Um, y de ahí pues también viene pues por ejemplo esas partes de tener pues también definido nuestros tiempos, o sea, sí tiene que estar, uh, hola hermosa, gracias Dani por acá, este, tiene que estar, si va a estar al servicio también que no te dé miedo definir tiempos, sí, hay veces que por mercadeo, por estrategia de negocio, sí hay horarios estelares, hay formas de hacer las cosas. sí. Pero si a ti no te funciona y tú estás sacrificando algo de ti por cubrir ese horario estelar o ese método Ujú. eh, que es lo que funciona, no es para ti, no lo hagas así. Que no te dé miedo, o sea, también esa parte que no te debe dar miedo ajustarlo a forma de que a ti te funcione. Porque cuando a ti te funcione va a estar en la frecuencia adecuada y te va a dar resultado. O sea, por ejemplo, a mí no me funcionan las transmisiones en la tarde o ya muy noche porque yo ya estoy muy cansada, yo ya estoy en calidad Ujú. de y estoy ya prácticamente en automático. En O sea, modo avión. yo soy más de la mañana y de la tarde, por eso cuando hago los en vivos, por ejemplo, de mensajes de Los Ángeles, los hago más o menos como a las 6 de la tarde. Porque es una hora que todavía me funciona, es una hora que pues sí abarca varios horarios, o sea, es más flexible, pero me funciona a mí. Porque cuando yo empecé a dar los mensajes de Los Ángeles en la noche, porque eran los mejores horarios, en los horarios más estelares, bueno, terminaba yo como alfombra. O Sí. sea, no me resultaba. Entonces yo también tengo que ser consciente de cuáles son pues mis habilidades y cuáles son mis límites. Y no porque cuando escuchamos límites nos da pavor porque decimos, ¡ah! O sea, no es que te estés limitando, simplemente todo debe tener una delimitación. Para que se conforme algo debe de estar delimitado, para que empiece a construirse. Entonces tenemos que ser conscientes de qué es lo que realmente nos nutre y qué realmente no, sin tener miedo a no cubrir, por ejemplo, con ese horario estelar y al que Ujú. podamos alcanzar a otras personas, porque si nos funciona está bien, pero si no nos funciona y tenemos que sacrificarnos a nosotros mismos por hacerlo, entonces no va a funcionar de la misma forma, porque no vamos a tener la energía ni la proyección necesaria. O sea, si nosotros cumplimos con honrar nuestros tiempos, nuestro propio diseño, porque nosotros tenemos un diseño humano y cada uno tiene un diseño específico, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho trabajar con esa parte y hay varios perfiles, que es lo que hablábamos también como cuando hablabas pues, del negocio, hay varios perfiles donde cada uno va entendiendo su tipo energético y es cómo funcionamos en la vida, cómo optimizamos nuestros recursos de nuestra energía, nuestra vida, ¿no? En dónde nos enfocamos y qué es lo que nos mantiene más revitalizados, ¿no? Por ejemplo, yo como manifestadora, yo, yo voy por pulsos, o sea, yo no puedo abarcar tantas cosas al mismo tiempo porque yo me desgasto y si no lo que pasa es que en el tiempo yo no puedo sostener las cosas. Entonces yo necesito enfocar en ciertas cosas donde poner mi energía y donde ahí es donde empieza realmente a crecer las cosas. Pero nosotros tenemos que tener esa conciencia de nosotros mismos y de honrar nuestros propios tiempos y lo que nosotros nos funciona. Ujú. Porque eso es lo que vamos a entregar también. Sí, eso es muy interesante y no hay otra forma de hacerlo que ensayo y error y empezar a conocerse qué me viene mejor, qué se adapta mejor para mí, a qué horas me conviene mejor y tener esa capacidad también de ser flexibles, porque no quiere decir que todo sea como tan rígido. Sobre todo las mujeres que pasamos como por tantos lunas debemos como adaptarnos un poquito pues al ritmo que va la vida. A veces vamos más rápido, a veces vamos más lento, a veces queremos metérsela toda, a veces no tenemos como esa energía 100% ahí y que también es perfecto, solamente
para no caer en frustraciones y en comparaciones y en esas cosas absurdas que no nos llevan a ninguna parte, es mirar que, que va mejor. Sí, pues es que cuando también somos conscientes también de esos arquetipos con los que funcionamos, sobre todo las mujeres, que somos cuatro mujeres en una, Ajá, exacto. es decirlo durante el mes, incluso durante nuestro periodo, y empezamos por eso mismo, a honrar los tiempos. Yo sé que hay ocupaciones, por ejemplo, claro, si eres mamá, pues los arquetipos se van luego por ahí, porque siempre tienes que estar. Pero en la medida que lo posible, por ejemplo, tú, yo lo he visto, ¿no? Ya has empezado a organizarte de cierta forma que empiezas, aunque eres mamá al 100, empiezas también a honrar esas partes de ti y a darte esos pequeños espacios cuando lo necesitas. Porque ahí es cuando es honrar también del cómo fluye en nuestras energías, porque es como nosotros podemos crear de una forma más consciente. Por ejemplo, nuestro periodo empezamos con la parte de la energía de la doncella, y la doncella es casi siempre en la posición donde estamos casi todas las mujeres actualmente, ¿no? O donde nos ponen actualmente, que siempre tienes que estar bonita, bella, maravillosa y ser productiva y todo el tiempo, ¿no? O sea, y no todo el tiempo nuestra energía está así, pero nosotros tenemos que empezar a honrarnos a nosotras mismas esos tiempos de nuestros procesos creativos, porque van a ser más conscientes y van a ser más, con más, aparte de con más amor, van a tener como esa energía, esa nutrición, ese enfoque que se necesita cuando nosotros empezamos a crear ideas. Entonces, pero volvamos a lo mismo, necesitamos empezarnos a reconocer a nosotras mismas, a ver cómo nosotros funcionamos, cuáles son nuestras, justamente esas partes delimitantes que tenemos que hacer, cuáles son nuestros no negociables. O sea, ¿qué son las cosas que yo no puedo dejar de hacer? Porque si las dejo de hacer me voy al traste, ¿no? O sea, si yo necesito meditar todos los días, por lo menos 10 minutos, 20 minutos, hacer mi anclamiento y no lo hago, yo ya sé que después ando de mal humor, ando peleándome con todo el mundo, ando y cosas así, me explico. Entonces nosotros tenemos que empezar a ser pues responsables de nosotras mismas. Nadie va a ser responsable de nosotros. Nosotros tenemos que ser responsables de nosotros mismos. Y justamente nuestra responsabilidad es eso, reconocernos y conocernos, porque en Sí, esa... yo quiero, perdón, yo quiero contar como algo muy personal que, pues, que hace parte como del tema, y es cuando yo estaba haciendo un curso y habían dos opciones: te levantas y meditas o te levantas y haces ejercicio. Yo no puedo levantarme y meditar porque, o sea, despertar, cepillarme los dientes, lavarme la cara y ponerme a meditar porque me quedo dormida. Otra vez me quedo dormida y no me estoy activando, y esa parte de hacerlo así no funciona para mí. ¿Qué hago? Me levanto y me tomo un batido y empiezo a hacer ejercicio, porque así me activo, es como preparando mi cuerpo para lo que se viene todo el día. Y luego en la tarde salgo a hacer una caminata de 20-30 minutos para decirle a mi mente y a mi cuerpo: estamos dejando de trabajar y nos vamos a integrar a la vida cotidiana. Pero esto no sucedió porque sí. O sea, fueron cosas que yo empecé a implementar, a hacer, a descubrir, a ensayar, ensayo, error, hasta que vi que me hace bien y me quedo con lo que me hace bien. Y está perfecto, porque no quiere decir que las otras herramientas no sirvan, no. Hay personas y cada uno tiene que mirar qué funciona para ellos. Sí, cada uno tiene su propio ecosistema, cada uno tiene su propia configuración, ninguna configuración va a ser igual a la de nadie. Mm. Aunque yo te digo que trabajo con la parte del diseño humano, aunque el diseño humano es un arquetipo estandarizado, cada uno tiene, dentro de ese estándar, tiene sus propias configuraciones personalizadas y Mm. no es igual más para nadie. Entonces, conforme nos vamos conociendo y reconociendo por medio de diferentes herramientas de vida, porque para eso están, o sea, la psicología nos ayuda con eso, a conocer los arquetipos. Por Mm. ejemplo, si vamos con los arquetipos de Jung, ahí nos podemos empezar a reconocer. Buenos días. Y de ahí empiezan otras partes, o sea, que llevamos a niveles más profundas. Por ejemplo, la astrología. A mí me gusta conectar mucho con la parte de la astrología,
pero yo lo hago desde la energía de los planetas, porque nosotros tenemos todos los 12, bueno, las 13 constelaciones dentro de nosotros, y esas constelaciones representan un aspecto de nuestra vida, un aspecto importante, que es como cuando trabajamos con la rueda de Didal, por ejemplo, la que hicimos, ¿te acuerdas? Para la Sí. página. Cuando trabajamos con la rueda de vida, al final son las mismas casas del zodiaco, prácticamente engloba las mismas casas zodiacales, y nosotros, aunque tenemos todos una configuración astrológica, tenemos las 13 constelaciones dentro de nosotros, entonces tenemos que trabajar con todos esos aspectos. Entonces hay muchas herramientas que nos ayudan a reconocernos esos aspectos, y cada herramienta tiene algo diferente. Por ejemplo, la carta cabalista, que nos ayuda, la lectura del árbol de la cábala, ahí nos ayuda un poco más a entender para la parte de la misión de vida. Como les digo, esta parte porque te hacen un estudio completo, por ejemplo, del diseño humano, y empiezas a ver cómo funciona tu energía, y es cómo te mantienes revitalizado más tiempo y cómo puedes ser más productivo, por así decirlo, ¿no? Cómo puedes producir más con la energía y capitalizar más tu energía de una forma más positiva. Entonces, hay muchas formas de empezarnos a conocer, o sea, desde lo básico hasta lo más profundo, ¿no? Entonces, cuando empezamos nosotros, pues es un viaje, o sea, no lo vamos a hacer de la noche a la mañana, ni hay una varita mágica que dice, ay, No, sí, ojalá. no, nos vamos a aceptar, nos va a costar, vamos a tenernos que enfrentar a miedos, vamos a sentir también dolor, porque es parte de la vida. O sea, es que no duela nada, o sea, no, también vamos a sentir enojo, vamos a sentir ira, de repente no vamos a estar de buen humor, ¿no? Por ejemplo, una de las, yo digo, de las mentiras más grandes, sobre todo con la parte, por ejemplo, yo como que trabajo con la parte espiritual, pero también alejando negocios, es que mucha gente piensa que porque trabajo con lo espiritual, yo soy la alegría con pies y tengo que estar de buenas todo el tiempo, no. Créanme, soy un ser humano, no soy Jesucristo encarnado. Yo también todos tenemos nuestra luz y nuestras sombras. Claro. Entonces, nuestras sombras finalmente también se ponen al servicio. Nuestras sombras también son el catalizador y el nutridor que hace que nuestra luz se expanda. Es como yo le digo, es esa carnita que hace que seamos una mejor persona. Necesitamos esa sombra. Y esa sombra a veces va a estar equilibrada y a veces no, porque a veces el camino no es lineal, es como en espiral. Sí. Entonces, a veces no vamos a estar de humor ni siquiera para aguantarnos a nosotros. Entonces, eso también es parte de ese reconocimiento, de trabajar pues con todas esas miedos, heridas que tenemos dentro. Y es normal, o sea, lo que tenemos que aprender es a no juzgarnos y a no etiquetar de bueno o malo, porque no se trata de eso, o sea, todo tiene su propósito, incluso el rencor, el miedo, la envidia, los celos, todo tiene un propósito, y todo es como un warning que nos está diciendo algo con lo que tenemos que trabajar. Las emociones son nuestras amigas, no son nuestras enemigas. Entonces tenemos que pasar por ese proceso de aceptación y de honestidad y de honrarnos a nosotros mismos tal y como somos, porque así somos perfectos, como somos, con todos esos monstruos, lucecitas, sombritas y todo lo que está ahí. Es un diseño perfecto, porque todo eso es lo que tú necesitas para aprender, para conocerte, para superarte, para crecer y para ser, o sea, cuando hablamos de ser auténtico, es honrar todas esas partes de ti y mostrarte así, tal cual eres. O sea, con tu luz, sombra también. Y como yo sé que eso es todo un proceso y que no es tan fácil como lo escuchan, entonces yo quiero que le cuentes a la comunidad qué haces, cuáles son tus programas, dónde te pueden encontrar, los canales de difusión donde pueden encontrar estas herramientas gratuitas, o por lo menos estas charlas donde les puede contribuir en positivo. Porque ya llevamos una horita y entonces, bueno, para que no se les haga más largo,
Acá se nos va la vida, yo sé. A mí me encantan estos temas, me siento súper identificada y voy comparando mi proceso y digo, y sí, es verdad, o sea, si yo hubiera sabido esto cuando empecé, pero no, entiendo que hace parte también del proceso, entonces me apasiona mucho, de verdad que ojalá y las personas pues se abrieran sus oídos y su corazón a estos temas y que le pusieran la conciencia que realmente tiene, porque les cambiaría la vida totalmente. Sí, pues es una inversión en nosotros mismos, o sea, eh, tiene que hacerte sentido, una tiene que hacerte sentido, tiene que resonar contigo, digo, no es necesario que lo entiendas todo porque es un proceso de comprensión y de Ujú. entendimiento, pero si va resonando contigo, entonces es como un indicativo de que es algo positivo para ti, o sea, si dices, sabes que como que esto me hace sentido, o sea, no tenemos que pensar lo mismo ni estar de acuerdo en todo, pero si algo te resuena pues de lo que dices, de lo que dice Lady, de lo que yo digo, pues es que es como un indicativo de que es algo con lo que sería bueno que empezaras tú a trabajar contigo misma, ¿no? Para los que nos están. Exactamente. Y pues para esa parte, pues nosotros lo que hicimos, por ejemplo, con Alquimia Creadora, con el desarrollo de Alquimia Creadora, es justamente que sea como ese viaje que te vaya llevando de la mano. Empezamos con asesorías, que tenemos asesorías únicas, que son pues sesiones cortitas, que son de 40 minutos a una hora, donde pues primero tienes esa guía y orientación pues de tus guías y también exploramos ciertos aspectos de tu vida pues para ver dónde pues se está atorando, dónde se está bloqueando, porque hay Ujú. veces que solamente se necesita como una orientación muy rápida y una guía muy rápida simplemente como para que eh, te quede más claro, tengas más claridad en qué dirección o en qué decisión tomar, ¿no? Tenemos otras asesorías que son como un paquete integral donde vamos profundizando más, donde aparte de que recibes esa asesoría, pues vamos trabajando pues con cualquier bloqueo emocional, con cualquier miedo que se te vaya a ir presentando o viendo cuáles son los aspectos donde tienes que trabajar. Nosotros trabajamos mucho, les digo, con las casas astrológicas y sobre todo con la rueda de la vida, que pues en todos los aspectos de la vida, el físico, mental, emocional, sexual, familia, etcétera, etcétera, ¿no? Para ver pues cuál es el aspecto donde hay que trabajar, porque yo trabajo mucho con la ley del Pareto, no como los negocios, el 80-20, porque eso es lo que Exactamente, sí. me ha dado resultado, porque muchas veces queremos abarcar todo y no es necesario ni es sano, porque no podemos hacer todo y aparte no todo es necesario. Muchas veces son pocas cosas donde nos tenemos que enfocar y esas pocas cosas son las que empiezan a hacer que todo funcione y que todo se empiece a mover, incluso que muchas otras cosas se empiecen a resolver por sí mismas. Sí. Entonces lo que hacemos en estas sesiones pues es justamente ayudarte primero a que te enfoques en justo lo que necesitas trabajar en eso que es necesario, indispensable que necesites trabajar en este momento, o sea, que realmente necesitas. Y luego vamos con un trabajo ya más profundo, que es la parte de las mentorías, que esto ya es un trabajo de varios meses, ¿no? Donde ya empezamos pues justamente a hacer como este flush, este detox completamente emocional, empezando a trabajar pues con todos los aspectos, todos a Ujú. pues para que empieces justamente pues a conectar con esa autenticidad, con esa voz interior, con esa sabiduría que tú ya tienes y empieces a tener claridad pues en tu vida, en tus decisiones y que de ahí seas tu propio maestro, ¿no? Porque la parte de ser mentora es que ayudarte a que tú seas tu propia maestra, que tú seas tu propia referencia, que tú seas tu propia guía también, que tú empieces a aprender a discernir qué es lo que es mejor para ti y para todos. Entonces es ese ecosistema y pues ya de ahí pues tenemos también la parte de los cursos, las formaciones y demás, que esos vamos a lanzar, que esos, bueno, esos son grupales, son trabajos grupales que se hacen pues para ayudarte pues a dar los primeros pasos, para que puedas empezar justamente pues a hacer ese reconocimiento de ti mismo, a conectar contigo mismo. Ay, Cris, de verdad que muchas gracias. Gracias por estos espacios, gracias por el tiempo para compartir estas importantes charlas. A veces yo no soy pues como muy expresiva y quisiera decir tantas cosas, pero luego se me van escapando porque bueno, para mí todo es importante hasta lo más mínimo. Pero bueno, muchas gracias por estar acá, te lo agradezco. Pues mira, no te preocupes, siempre sale lo que tiene que salir justo en el momento y bueno, pues de todas formas, pues ahí vamos haciendo otros encuentros, digo, Sí. más adelante. Siempre hay
tela de dónde cortar, siempre salen temas nuevos, entonces, ¿Verdad? A ver si te piensas un taller en vivo en este verano. ok, sí, sí, sí. Sí, fíjate que Sería, ya ves que iba a lanzar ahorita la parte del, bueno, vamos a lanzar la parte del curso de Ángel Terrenal, que bueno, ese es como decimos en México, junto con pegado, ¿no? La parte es primero hacer ese detox emocional para que conectes y escuches tu voz interior, te escuches a ti mismo. Y eso también, al abrir ese camino de escucharnos a nosotros mismos, es como podemos empezar a conectar con los ángeles y a escuchar a los ujú, ángeles. Que fue como yo hice mi propio camino. Yo empecé a trabajar para mí. Yo empecé a trabajar en mi propia sanación emocional, en mi propia sanación mental, en mi propia alineación física, mental, espiritual. La intención no era conectar con los ángeles, la intención no era ser canalizadora de ángeles, ni medium angelical tampoco. Pero finalmente, en el momento en que yo abrí esa conexión y ese canal de comunicación conmigo, se empezó ujú. a afinar mis sentidos para empezar a hacer esa percepción pues de los ángeles, de mis guías, Wow, de qué otras bonito. conciencias. O sea, ese fue al final el resultado de trabajar conmigo primero. O sea, fue como se dio así. O sea, entonces, este curso que desarrollamos pues junto con Los Ángeles, ¿no? Porque pues son también parte de mi equipo, ¿no? Yo siempre hago como mis meeting con ellos, preguntándoles pues cuáles son pues los temas o qué abordamos primero o cómo se va a estructurar pues esa formación y poniendo pues esa intención y la intención pues es primero justamente que conectes con tu corazón, que hagas ese como detox emocional y pues obviamente el resultado también pues es conectar con ellos y aparte pues ese taller es con la ayuda de ellos. Entonces se me ocurre que podamos diseñar alguna versión en vivo porque obviamente el trabajo pues es diferente, ¿no? O sea, se tiene que hacer como un workshop, algo donde trabajemos ahí de la mano también ahí con ellos, ¿no? Sí, es que veo tu, ¿cómo se dice? Así el arbolito, todo lo que tienes atrás, digo, sería lindo hacer encuentros pues más personales, más de contacto. Hace mucha falta esos espacios, o por lo menos a mí me gusta. Se comparte desde otra, o sea, más desde el corazón, se reservando ese espacio. A veces cuando hacemos las cosas por Zoom, somos multitasking y a la final no, pues no le hacemos caso a nada y nada llega como tiene que llegar a cuando reservamos ese espacio y disponemos todos nuestros sentidos para abrirnos, escuchar y depurar también todo lo que haya que sacar. Así que bueno, Cris, muchísimas gracias. Pues gracias a ti, hermosa, pues estamos ahora sí que viéndonos, estamos organizando y Sí, sí, me parece bonito. Igual si quieres después ya lo platicamos tú y yo, sí. a ver cómo lo organizamos y vamos haciendo pues ese espacio, ¿no? Pues para hacer ese espacio de conexión pues con el corazón, ¿no? Con el corazón que cada uno pueda conectar con su corazón y hacer ese detox emocional siempre es muy importante porque es cuando empezamos a minimizar todo ese ruido interior Ujú. y escuchar con más claridad, porque al final el propósito, o sea, pues parte de lo que yo busco con todos los cursos, formaciones y asesorías y todo lo que hago es que cada persona pueda escucharse a sí misma, porque la respuesta no te la voy a dar yo, la respuesta la tienes tú, porque cada uno es diferente y cada uno tiene necesidades diferentes, ¿no? O sea, Ujú. simplemente vamos a que tú aprendas a interpretar tus propias necesidades. Súper, me encanta. Bueno, Cris, un abracito. Que tengas una linda Pues tarde. nos estamos viendo en Chisa pronto. Listo, chao, gracias. A todos, bendiciones de los angelitos, nos vemos pronto.